libre sindicalización y negociación colectiva en el marco del Parlamento abierto en materia laboral. Un marco distinto a lo que habíamos hecho en anteriores legislaturas, pero que abre una página más de la historia de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y de la civilización y también, desde luego, de la historia legislativa de nuestro país. En esta última legislatura, la Junta de Coordinación Política, formada por los líderes de cada uno de los grupos parlamentarios que representan a sus bancadas, se dio la feliz acuerdo entre todos los coordinadores en la Junta, que es la Junta de Coordinación Política, para que, terminando los trabajos relativos a la revisión que se hizo, la última revisión hace unos meses que se hizo en esta Cámara, llegaron a un acuerdo para que quienes no hayan visto con interés por los distintos senadores y por las distintas diputadas en la Cámara de Diputados, los resultados que se obtuvieron, se hicieran los trabajos, como lo dije, por primera vez de esta Cámara. El presidente de la mesa directiva. ¿Cómo está? No interrumpo tantito. ¿Cómo estás, Padre? Muy bien. Te pasas para acá y yo. No. Ahí está. No. Sí. Bueno, un rato. Y ahorita. Adelante. Está con nosotros el presidente de la Cámara, el senador Martí Batres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Las diversas fuerzas políticas presentadas en este Senado y también en la Cámara de Diputados han determinado que de las conclusiones emanadas de este Parlamento abierto se elabore una iniciativa a efecto de revisar integralmente la reciente reforma. Se tuvo ayer la primera parte de este trabajo que no se hacía antes en el Congreso y que hoy, afortunadamente, con muy buen éxito, el día de ayer se llevaron las dos mesas Tres. que Sobre igualdad mujeres-hombres. tuvieron mucho éxito porque se tocaron temas que no se habían tocado nunca. Y quienes vimos, aunque no estábamos presentes, pero la televisión lo captó muy bien, los temas que se trataban, a muchos nos sorprendió, pero a la mayoría nos agradó que se tocaran esos temas. Parecía que estábamos en otro país, parecía que estábamos con otros entornos, temas que afortunadamente seguro es que quedarán ya como parte de la ley laboral, en unos casos y en muchos otros de otros temas también que no se pensaba históricamente que algún día se fueran a tratar en la Cámara de Senadores.
Como es de su conocimiento, el pasado mes de abril se aprobó por las cámaras legislativas federales, se aprobaron reformas a diversas legislaciones, destacando a la ley laboral. Sin embargo, consideramos que dichas reformas y adiciones van más allá de lo que mandata la reforma constitucional aprobada el 23 de febrero de 2017. Asimismo, atenta los principios más elementales de autonomía y libertad sindical al permitir que el Estado mexicano se entrometa en la vida interna de las organizaciones sindicales establecidas, como debe de elaborarse los estatutos procedimentales de elección, contratos colectivos y otros tantos aspectos de las y los trabajadores organizados. Nuestra posición es clara y contundente: no intervención de ninguna autoridad en la vida interna de las organizaciones sindicales. Consideramos el tripartismo como un eje rector en las relaciones entre trabajadores, patrones y gobierno, instrumento que nos ha permitido a través del diálogo construir instituciones de seguridad jurídica, crecimiento económico y paz laboral. Con atención escuchamos a todos y cada uno de los ponentes que previamente se han inscrito para externar sus consideraciones y propuestas. Antes de iniciar esta mesa, les explicaré brevemente la dinámica para su desarrollo. Cada uno de los ponentes contarán hasta con 5 minutos para su exposición. Una vez terminadas las intervenciones, pasaremos a las rondas de preguntas y respuestas por parte de las y los senadores, así como de las personas que nos acompañan. Para hacer más ágil el desarrollo de esta sesión, realizaremos bloques de 3 preguntas y respuestas, hasta 5 bloques, que de ser necesario, los ponentes que hayan sido cuestionados tendrán hasta 3 minutos para responder. Desahogadas las preguntas y respuestas, diremos un mensaje de cierre. En esta mesa contaremos con la participación del licenciado Ángel Celorio Guevara, representante. Antes de que le dé la palabra. Una recomendación muy atendible. Antes de que nos sigamos con todo lo que seguramente trataremos, creo que es no solamente justo, sino de política fina. Le pediríamos a nuestro presidente que nos inaugure este evento, en el cual usted también participó mucho como senador. Muchas gracias. Muchas gracias. Más que una inauguración, es un comentario. El foro ha empezado desde el día de ayer y ayer tuvimos una gran cantidad de actividades, aunque nos comentaron los compañeros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y nos invitaron a la inauguración el día de ayer, fue imposible. Pero también nos comentaron que seguiría el día de hoy, así de que me dijeron que en cualquier momento que pudiera, estuviera por acá y quiero venir a saludar este Parlamento abierto por varias razones. La primera es que constituye en sí mismo un ejercicio indispensable para tomar las mejores decisiones. Nosotros tenemos nuestras ideas, puntos de vista, nuestra información, los elementos que consideramos importantes en todos los temas. Sin embargo, es fundamental contrastar lo que pensamos con lo que piensan los diversos sectores de la sociedad involucrados en los grandes temas que está debatiendo el Congreso de la Unión y el Senado de la República. En sí mismo, por eso es un ejercicio fundamental el del Parlamento abierto
en general. En este caso, hay un compromiso de realizar esta serie de foros, estos parlamentos abiertos, porque se considera que hay temas todavía pendientes de la agenda del trabajo. Estamos nosotros complacidos con varias decisiones que se han tomado. Se realizaron ahora reformas que se derivan de la reforma constitucional del 2017 en buena medida, sobre justicia laboral, sobre el tema de la transparencia de los contratos y sobre el tema de la elección democrática de las dirigencias sindicales por voto personal, libre, directo y secreto. Todo esto ahora ya plasmado en la Ley Federal del Trabajo. También, sin embargo, esta reforma se ha acompañado de una decisión temprana que se tomó empezando esta legislatura, que fue ratificar el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libre sindicación y negociación colectiva. Y por otro lado, se ha acompañado de otras decisiones en materia laboral. Se hizo una reforma a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, donde se incorpora también este derecho de elección por voto directo, libre, secreto de las dirigencias sindicales, y se incorporan también otras reformas en materia de seguridad social de personas trabajadoras del hogar, una reciente reforma sobre el tema de teletrabajo, entre otros temas. Entonces, quiere decir que la agenda laboral ha sido una agenda de interés, con un marcado tono progresivo, de tal manera que se busca ampliar los derechos de la clase trabajadora en esta serie de decisiones que se han tomado en esta legislatura, lo cual ha sido muy importante y ha tenido un impacto positivo al interior y al exterior del Senado de la República. Y no obstante, también se dieron a lo largo de la discusión de las recientes reformas laborales puntos de vista de actores que tienen que ver con el mundo del trabajo. Hay la insistencia de que faltan ciertos temas que no se abordaron y que tienen que ser debatidos, discutidos y resueltos de alguna manera. Hay planteamientos sobre afinar ciertos temas de los mismos que se decidieron, que tienen que ver con la fortaleza de las organizaciones sindicales, y también hay temas tan importantes como el de la subcontratación, que es un tema pendiente de discusión. El tema de la subcontratación no se abordó, ahora en las recientes reformas no se resolvió, es un tema fundamental. Existe esta observación desde fuera, desde el mundo laboral, y es una observación que debe tomar en cuenta el Congreso para eventuales discusiones y decisiones. Lo importante es que se ha abierto una agenda laboral progresiva y esta no debe cerrarse para que continúen las discusiones y eventualmente las decisiones, y que las decisiones que se vayan a tomar tengan el respaldo, el consenso, la interacción con los distintos referentes del mundo del trabajo. Por eso es que celebro que se realice este Parlamento abierto, cumpliéndose un compromiso que se tomó precisamente en los días en que se debatía y aprobaba la reforma laboral, de continuar discutiendo determinados temas. He mencionado uno, hay otros temas de discusión y las organizaciones de trabajadoras y trabajadores tienen agendas también que seguir planteando. Creo que las decisiones del Senado pueden ayudar a que se dé un horizonte muy positivo en torno a decisiones sobre el mundo laboral. Hay deseos, hay ganas de senadoras y senadores de diversas fuerzas políticas para que así ocurra. Así es de que he venido con esa idea y quiero saludar a nuestro amigo el senador Carlos Humberto Aceves del Olmo, quien tiene, además de ser senador, una gran responsabilidad institucional también en el mundo del trabajo, y saludo a las senadoras también que están aquí, a Patricia Mercado, que ha tenido un interés histórico en el tema del trabajo, a Cecilia Sánchez, que además es sindicalista
activa sindicalista, a Nubia Mayorga, que también está muy cerca de este tema y de otros. En un marco de pluralidad y respeto para una gran pluralidad que hay en el mundo del trabajo, es que se realizan estos parlamentos abiertos y tomaremos las decisiones en su caso que se tengan que tomar con posterioridad. Muchas gracias, felicitaciones, compañeras, compañeros. Yo me iré en algún momento a la reunión de la mesa directiva de la comisión permanente, que tenemos la comisión permanente a las 11 y a las 10, la reunión de la mesa directiva de la permanente, pero aquí estoy un ratito más. Muchas gracias. Adelante. Solamente quisiera decir que durante nuestras entrevistas cotidianas como senadores me permití solicitarle una consulta al presidente de la Cámara, a donde nosotros, los trabajadores de fábricas, sentíamos que había algunos huecos. No había yo platicado tanto con un presidente de la Cámara de Senadores, porque lo he sido ya en otras veces, pero además fuimos diputados juntos también, y encontrar juntos cosas que se debían atender. Y ahora, en este libro, vienen ya puestas como probables aprobaciones algunas de esos. Así es que doblemente los trabajadores de México le damos las gracias y aquí lo esperamos en un rato más. Aquí nos estaremos asomando. Gracias. Gracias, gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Aquí son los 10 minutos. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el licenciado Ángel Celorio Guevara, representante de la Confederación de Trabajadores de México. Participó en las recientes audiencias públicas de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, en donde fijó la postura de nuestra central. Siempre ha estado a favor de la autonomía sindical, tanto de los trabajadores que se encuentran en los sindicatos como de los propios organizaciones sindicales. Tiene la palabra el licenciado Ángel Celorio, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, con permiso de ustedes. Agradecemos a la Cámara de Senadores el que se haya cumplido con el compromiso y estemos en este Parlamento abierto. La CTM, por mi conducto, replanteará las inquietudes que como reservas presentamos antes de que fuera reformada la Ley Federal del Trabajo. Los artículos que nosotros venimos combatiendo se pueden encuadrar en 3 grupos: aquellos que no tienen sustento jurídico, aquellos que van en contra de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la reforma constitucional, a los convenios 87 y 98 y al anexo 23 del TEMEC, y un grupo de artículos que estimamos se omitieron. En el primer grupo encuadramos al artículo 245 bis, en donde se permite la existencia de otro contrato colectivo de trabajo, existiendo un contrato colectivo de trabajo con un sindicato nacional de industria, pudiendo acceder un sindicato gremial a que forme parte de esta contratación de esa empresa. Hay postura firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica que no tiene legitimación un sindicato gremial para incluirse dentro de un sindicato nacional de industria. El artículo 360 desnaturaliza la clasificación de los sindicatos, agregando un párrafo que dice que no será obstáculo para que los trabajadores se organicen en la forma que ellos decidan. El derecho de los trabajadores para organizarse en la forma que ellos decidan corresponde a su libertad sindical, su libertad para redactar sus estatutos
y en nada corresponde ello a la clasificación que se haga de los sindicatos. El artículo 364. Para la constitución de los sindicatos se suprime el término activo, cuando que los sindicatos pues, no pueden ser formados por trabajadores no activos. Artículo 369, fracción 3. Prevé la cancelación del registro sindical cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurran en una ilicitud, es decir, que vendan un movimiento de huelga, que vendan una demanda de titularidad, que canjeen un derecho sindical por una aportación económica de los patrones. Y la ley reformada nos dice que el sindicato perderá su registro sindical. Es un absurdo, porque en todo caso estamos totalmente de acuerdo que el dirigente, representante o apoderado sea sancionado hasta con prisión, destitución de la base, pero que no el sindicato pierda su registro, porque si bien es cierto, puede ser en relación con una empresa y las demás empresas se quedan en total estado de indefensión. Los artículos 371 y 390 ter, al introducir la modalidad del voto directo, está yendo más allá de la reforma constitucional del 17, de los convenios 87 y 98 y del anexo 23, que en ningún momento mencionan lo directo, personal, libre y secreto. El voto directo tiene, entre otros riesgos, el que la mayoría de los trabajadores en una empresa o sindicato nacional que tenga afiliados en toda la República tengan que venir a la Ciudad de México a comprobar que está de acuerdo con el contrato colectivo o a comprobar que la elección que hizo de su directiva. Y ese traslado de los trabajadores a la Ciudad de México o donde sea la sede del sindicato de la empresa nos va a afectar la planta productiva. 3 días, 2 de traslados y 1 de asamblea. Hay el perjuicio para la planta productiva con la posibilidad de que los inversionistas ante ese efecto puedan retirarse. La fracción 927, fracción 10, establece que en tratándose de emplazamientos a huelga podrán admitirse prórrogas adicionales cuando a criterio del tribunal exista causa que lo justifique. El criterio del tribunal es un aspecto subjetivo que no tendría por qué intervenir. En todo caso, los involucrados son empresa y sindicato que darán las prórrogas que sean necesarias para llegar a un buen fin de esa negociación y evitar algún conflicto mayor. El artículo 110, que es uno de los más populares en cuanto que se habla de que el trabajador puede manifestar su voluntad de que no se le sea descontada su cuota sindical. Hagamos a un lado el interés económico del sindicato, de qué se va a mantener el sindicato, pero en el aspecto jurídico se está atropellando el artículo 2 del convenio 87 de la OIT, en donde se dice muy claro que cualquier trabajador puede pertenecer o no a un sindicato, pero al que pertenece su única obligación, su única condición es que respete a pie juntilla sus estatutos. Si el estatuto dice que debe pagar cuota, la ley se está yendo más allá y se está entrometiendo en la soberanía y la libertad sindical. Entendida la libertad sindical como la libertad que tiene el trabajador para escoger su sindicato y la libertad para los sindicatos para autorregirse con sus estatutos. La propia ley aprobada pone toda la requisitoria para los estatutos, cuando que es la voluntad soberana de los trabajadores la que va a formular sus estatutos, obviamente no yendo más allá de la ley, pero con una libertad absoluta. Dentro de los transitorios se habla de la adecuación de los estatutos a lo que dice la ley. Los argumentos que acabamos de mencionar son aplicables. También se habla en los transitorios de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, es decir, la autoridad, tiene la facultad de antemano de verificar que las asambleas hayan aprobado las elecciones de directivas o aprobado las revisiones de los contratos colectivos de trabajo en un plazo de no mayor de 1 año.
para hacer el protocolo. Esta previsión en el artículo transitorio no tiene sustento jurídico, porque la propia reforma del 17 a la Constitución nos dice que mientras no estén establecidos y operando tanto los tribunales laborales como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, todo seguirá igual. No puede modificarse por un artículo transitorio. Por otro lado, se está omitiendo la figura del tripartismo. El tripartismo es la esencia de la OIT. La OIT está fundada y se fundó para que sea la representación patronal, gubernamental y de trabajadores quienes decidan. En la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación no existe el tripartismo representado. Existe una serie de autoridades que no tienen que ver nada con otro. La Junta de Gobierno no va a intervenir en lo operativo, solamente va a marcar los lineamientos a seguir dentro de la operación como tal. Omití algunos comentarios, se entregará a la mesa el escrito completo, agradeciéndoles su atención. Muchas gracias, señores. Buenos días. Tiene la palabra el licenciado Sergio Beltrán Reyes, integrante de la Confederación Internacional de Trabajadores, hasta por 3 minutos. 5 minutos. Dije, ya me limitó. Buenos días a todos y a todas. La concentración del poder y la riqueza en manos de solo unos cuantos ha causado los grandes problemas económicos actuales. Las políticas económicas y sociales de los gobiernos neoliberales anteriores permitieron que se diera una deficiencia en los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo de las y los trabajadores. Creció la pobreza, la desigualdad, la explotación y las injusticias. Solo unos cuantos se hicieron más ricos y muchos se hicieron pobres. Los nuevos tiempos no se exigen a las empresas, sindicatos y sus líderes a trabajar dentro del marco de la ley y de esta forma darle confianza a nuestros agremiados. Que conozcan sus contratos colectivos y a sus líderes. Estamos obligados ante los mexicanos a hacer los esfuerzos necesarios para cambiar de ruta. Es necesario regresarle a la clase trabajadora sus derechos, un trato justo, condiciones dignas, seguridad en sus áreas de trabajo, que se comparta la riqueza que genera. La cuarta transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador está encaminada a cambiar rotundamente la aplicación de los derechos laborales. Tal es el caso de la negociación colectiva, la cual ha estado plagada de simulación y corrupción durante décadas, dando lugar a los contratos de protección patronal, los cuales han controlado a los trabajadores mexicanos. Esto debe de cambiar sin duda. Los trabajadores deben de ser libres y poder elegir de forma democrática la organización sindical que quieren que los represente, así como conocer a detalle sus contratos colectivos de trabajo. México va avanzando poco a poco. Tal es el caso de la ratificación por parte del Senado de la República del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y la negociación colectiva. Es necesario continuar trabajando unidos para construir una legislación sólida que evite que las grandes empresas nacionales y multinacionales se beneficien a costo de abaratar la mano de obra de la clase trabajadora mexicana y de violar sus derechos laborales y humanos. Debemos de seguir uniendo nuestros esfuerzos por un bien común, equidad entre producción y justicia social para los trabajadores. De acuerdo con lo anterior, un tema que es de gran importancia para el sindicalismo en general, ya sea oficial o democrático, es el relativo al segundo párrafo de la fracción sexta del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice: el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla, el cual adiciona en la reforma a la Ley Federal del Trabajo el pasado 1 de mayo del año en curso y que de manera artera vulnera los ideales del sindicalismo mexicano. Si bien estas reformas realizadas a la Ley Federal del Trabajo en su mayoría son progresistas, el párrafo antes mencionado daña y va en contra de la libertad sindical, ya que de darse de esta manera masiva, dicho supuesto no daría otro resultado más que la extinción de las organizaciones sindicales en general. Esta desastrosa iniciativa fue propuesta en las audiencias públicas de la reforma laboral llevadas a cabo del 25 de febrero al 6 de marzo del 2019.
de la mano de la Confederación Patronal de la República, la Coparmex, misma que siempre ha visto al sindicalismo como un lastre en sus sueños y aspiraciones, por lo que tristemente como una de las principales conclusiones aparece libertad sindical. Debe de agregarse la opción en que los trabajadores tengan el derecho de no afiliarse a ningún sindicato. Esta situación nuevamente nos coloca de alguna manera en condiciones desfavorables y nos hace tener que remar contracorriente. Pues en este orden de ideas se prestará, como es de esperarse, en que los patrones sin escrúpulos lleven a cabo campañas en contra de sus trabajadores para que realicen la solicitud de no descuento por concepto de cuotas, o bien, como también lo hacen, de sus acciones, o bien presionarlos para que esto ocurra bastando con un simple escrito para cambiar el curso de la vida del trabajador y en consecuencia de su familia. Es importante recordar que cualquier organización sindical responde a 3 ejes rectores para su extinción y correcto funcionamiento, mismos que debe guardar un equilibrio, siendo estos los siguientes: autonomía política, la autonomía jurídica y la autonomía financiera. Por lo que este artículo de la ley vulnera la estabilidad de estos ejes regentes, puesto que en un sindicato que no cuenta con los recursos económicos suficientes y necesarios, obviamente no puede mantener su autonomía y mucho menos realizar a plenitud la defensa de los derechos de sus agremiados y demás acciones inherentes al objeto de su existencia. Pues tarde que temprano, al no poder sufragar sus propios gastos operativos, se dirigirá a su desaparición, por lo que si en verdad queremos estar en condiciones reales de autonomía y libertad sindical, debemos realizar un nuevo estudio del segundo párrafo de la fracción 6 del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Elogio la existencia de estos parlamentos abiertos, pues se debe de armonizar las reformas con los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, así como con el artículo 8 del Protocolo de San Salvador. Por otra parte, queremos manifestar que estamos en contra del outsourcing, ya que entre los aspectos principales que tiene que ver con el derecho laboral se encuentra el salario, el trabajo y la libertad sindical. Por lo que, retomando dichos aspectos, se debe volver a reivindicar el derecho a la estabilidad laboral, ya que eso permite el carácter permanente del vínculo del trabajo. Por lo antes expuesto, la Confederación Internacional de Trabajadores propone que se derogue la fracción 6ª del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, quedando como estaba este artículo antes de la reforma. Asimismo, se propone regular el outsourcing de manera responsable, velando siempre y en todo momento por los derechos de las y los trabajadores, y que cada mes las empresas informen ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit cuántos trabajadores son los que han ingresado a la empresa o unidad económica, así como que aporten las cuotas en base a los salarios reales de las y los trabajadores. Muchísimas gracias. El señor senador Clemente Castañeda. Presidente de la Comisión Presidente de la Comisión de Transparencia, tiene la palabra. No, no es para saludarlos. O para saludar. Sí, pues que salude. Tan bueno No que sé es por para- qué está allá. Por alusiones personales, senador. No, simplemente para sumarme a la bienvenida que ya dio el presidente de la mesa directiva. Como ustedes lo saben, este Parlamento abierto es organizado, por un lado, por la Comisión del Trabajo y por otro lado, por la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana. Suscribo íntegramente lo que ha mencionado el presidente de la mesa directiva. La idea es tener pues, un ejercicio abierto de confrontación de ideas, donde el objetivo fundamental pues, es, por supuesto, conocer las coincidencias y tratar de que éstas se puedan traducir eventualmente en una iniciativa que permita perfeccionar nuestro andamiaje jurídico. Así es que, sin más preámbulo, le agradezco a don Carlos también la conducción de la mesa y desearles a todos que las conclusiones que de aquí se deriven pues sean provechosas para la legislación laboral. Muchas gracias y bienvenidos. Tiene la palabra el compañero diputado Isaías González Cuevas, secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.
Muy buenos días a todas y a todos. Saludo aquí a las distinguidas senadoras que nos acompañan, a los senadores, al presidente del Senado, al senador presidente de la Comisión Anticorrupción, al senador presidente de la Comisión de Trabajo. Nosotros consideramos que transformar al país es más que una aspiración legítima, es un requerimiento de la sociedad contemporánea de México que exige mejores condiciones de vida y demanda igualdad y justicia para todos. En esta tarea son los trabajadores los que han demostrado tantas veces su lealtad a la República, quienes con pleno derecho demandan las condiciones para su plena realización. Era necesaria la actualización de nuestra legislación laboral en base a los principios de libertad sindical, de sindicación y de negociación colectiva, plasmados en el artículo 123. El principio de libertad sindical necesario y forzosamente debe vincularse con el derecho de los trabajadores para constituir sindicatos, organizaciones para protección de sus derechos y la búsqueda continua de mejores condiciones laborales. La lucha es también con la misma eficacia para garantizar que haya más y mejores empleos. Como es poco tiempo lo que queda, me voy a ir al primer propuesta de reforma, que es el artículo 371, fracción novena, de la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer que para la elección de las directivas sindicales el voto puede ser directo o indirecto de acuerdo a la estructura de cada sindicato, lo cual debe estar previsto en los estatutos sindicales. Con esta propuesta se garantiza la democracia sindical, pero se logra fortalecer la autonomía y respetabilidad de la organización, al garantizarle que sea su estatuto el que determine la forma concreta en que este principio de la democracia sindical debe llevarse a la práctica. Segundo, proponemos reformar modificar el artículo 371 bis, fracción tercera de la ley, ya que es importante incluir los principios constitucionales de certeza, imparcialidad, representatividad, transparencia y legalidad, así como precisar ante la duda razonable que sean los trabajadores, por lo menos el 30%, los que se inconformen y no la autoridad laboral. La autoridad laboral no tiene por qué inconformarse en un evento de los trabajadores. Deben ser los trabajadores los que deben inconformarse, y yo creo que esta parte debe de modificarse y darle a los trabajadores este derecho que les corresponde de acuerdo al convenio 87 y a la Constitución, al 123 constitucional. En el mismo sentido, proponemos reformar el artículo 390, fracción 2, inciso F, para el caso de registro de un contrato colectivo inicial o revisión o con un convenio de revisión, incluir que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en caso de existir inconsistencias denunciadas por el 30% de los trabajadores ante dicha autoridad, ésta podrá verificar esa inconsistencia que denuncien las y los trabajadores. Pero no la autoridad tiene que meterse en la vida interna de la organización sindical. Si una votación salió mal o está confundida, no están conformes los trabajadores, ellos son los que tienen que denunciar y no tiene que ser la autoridad laboral, porque de esa manera pues, se anula el derecho que tienen nuestras compañeras y compañeros. Dice, con este agregado quedará más claro que ante posibles dudas o inconsistencias en las elecciones o consultas, que corresponde a los trabajadores denunciarlas ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, es la forma de evitar que la autoridad laboral viole la autonomía sindical, dando pleno cumplimiento al convenio 87, artículo 3 de la OIT. Tercero, reconociendo la importancia de rendir los informes semestrales sobre la administración del patrimonio sindical, proponemos la reforma del artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo para que esto pueda ser por medios digitales de información o otro medio que señale los estatutos, siendo
un acto de estricta naturaleza interna. No consideramos necesario hacerlo de conocimiento ante el Registro Federal de Conciliación, de Conciliación y Registro Laboral, ya que queda legitimado en sitios digitales, donde además quedan en forma permanente. Todos los mensajes que subimos, todo lo que se sube, ahí queda, ¿eh? Así que el informe de tesorería ahí queda para siempre. Y es imposible entregarle a cada trabajador miles de hojas de 20 millones de trabajadores que están registrados en el Seguro Social. Imagínense qué cantidad de hojas. Y luego que reciban. Eso es imposible. Eso ya creo que ya pasó de moda y por eso están los medios digitales y que yo creo que es mucho mejor. Cuarto, proponer que el artículo 110, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo, referente a las cuotas sindicales, conserve la redacción original de dicha fracción antes de la reforma publicada el pasado 1 de mayo. Porque si un sindicato tiene el objeto el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores que representa, sus actividades deben realizarlas con los recursos y aportaciones de sus miembros en la forma que sus propios estatutos determinen. Si no existe esta posibilidad de financiamiento legítimo, no se entendería a cabalidad el procedimiento de rendición de cuentas y menos podría garantizar la eficacia de las tareas encomendadas a la alta representación y compromiso de los sindicatos que tienen para con sus agremiados en conjunto. A todos les dieron más tiempo, así que me aguanto, por favor. Yo me fijé cómo estaba, así que hablando de democracia, la democracia es para todos. Quinto, en las últimas 3 décadas, los salarios y prestaciones de los trabajadores han perdido más o menos el 80% del poder adquisitivo y han afectado el derecho a la seguridad social. En esta época se ha empobrecido a los trabajadores. Aumentó en 60% la rotación del empleo por los bajos salarios. Hoy, en 2019, se empieza a recuperar con la decisión política del presidente de la República y ojalá que así siga para sacar de la pobreza a los trabajadores. Pero en esta época creció la subcontratación, el outsourcing, y sigue creciendo. Y está claro que con esta figura no hay ni habrá beneficios para los trabajadores en el futuro. Por lo tanto, proponemos eliminar el artículo 13, 14, 15 y sus fracciones de esta ley y apartados, y que se retomen los principios de las relaciones obrero-patronales en forma directa, el patrón y trabajador, y así debe seguir prevaleciendo para simplificar su vínculo y garantizar plenamente el debido cumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social, el Infonavit y el SAR. Y de esta manera, bueno, pues vamos a sacar de donde hoy están los trabajadores que no tienen garantizados sus derechos, que eliminan estas figuras del outsourcing. Por su atención, muchas gracias. Voy a entregar este documento completo aquí a la mesa directiva. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Francisco Hernández Juárez, secretario de la Unión Nacional de Trabajadores. Adelante, señor. Gracias, buenos días. Quiero iniciar agradeciendo a los integrantes de la actual legislatura la oportunidad para manifestar los puntos de vista de la Unión Nacional de Trabajadores en relación con lo que debe ser la siguiente etapa de reformas de las leyes laborales. Voy a entregar el documento para dejar constancia de nuestra participación, pero derivado de las participaciones que se han dado, me parece importante hacer algunas precisiones. En el 2017, en México se aprobó
una reforma constitucional en el ámbito laboral. Esta reforma constitucional que se aprobó en el 2017 no fue porque al gobierno en turno le haya surgido la vena democrática y haya impulsado a través de la reforma constitucional un impulso para modernizar y democratizar el mundo del trabajo, sino porque México, siendo uno de los principales promotores de los acuerdos comerciales, creo que México tiene el récord de acuerdos comerciales firmados con el mundo, si no estoy mal, debe andar en alrededor de 60 acuerdos comerciales. Estaba discutiéndose formar el acuerdo comercial más importante en ese momento, el más grande del mundo, que era el Acuerdo Transpacífico. Y México, como siempre, se apuntó para ser parte de ese acuerdo comercial y le marcaron el alto a México. Le dijeron que ya no iban a permitir que México participara en el Acuerdo Transpacífico porque no se podía México seguir involucrando en estos acuerdos comerciales, compitiendo de manera desleal con mano de obra barata, porque en México no se respetaban las leyes laborales, porque en México no había libertad sindical y porque en México no había contratación colectiva auténtica. El 80% de los trabajadores en México no tiene sindicato para defenderse y la OIT dice muy claramente que sin sindicato los trabajadores están indefensos frente al gobierno y frente a las empresas. Y bueno, el nivel de sindicalización, el 80% de los contratos colectivos en México son contratos de protección patronal. De manera que, sin proponérselo el gobierno anterior y con su interés de participar en el Acuerdo Transpacífico, pues pensó prudente impulsar esta reforma constitucional, la más avanzada, a mí me parece, de los últimos 70 años. Pero llegó Trump y pues echó atrás el Acuerdo Transpacífico y el gobierno anterior intentó, vía la reglamentación, la ley reglamentaria, nulificar los avances que se habían tenido con la reforma constitucional. Afortunadamente ya no pudieron, ya no les dio tiempo. Y bueno, ya le tocó a este gobierno realizar la ley reglamentaria, que precisamente va en la dirección de la reforma constitucional para modernizar y democratizar el mundo del trabajo. En efecto, esta reforma secundaria a mí me parece necesaria, pero insuficiente, con algunos defectos. A mí me parece que lo de las cuotas sindicales es una aberración. Me parece que eso de ir formando sindicatitos al interior de los sindicatos no es la manera de democratizar los sindicatos. Pero en general me parece que ya es una reforma que está en camino y bueno, pues hay que buscar interlocución con las autoridades laborales y con el Parlamento para que se corrija lo que no estuvo bien en esta reforma y para que se pueda entrar a un proceso nuevo para ver lo de la USARSE, para ver lo del apartado B, para ver lo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para ver los derechos sustantivos de las mujeres. Por supuesto que es indispensable. Pero en mi opinión, si las organizaciones sindicales no lo hacemos como un frente para lograr que esta interlocución sea tomada en cuenta por el Parlamento y por el gobierno, me temo que si cada quien busca por su lado resolver sus particulares problemas, no digo que no puedan ser importantes, tengo la impresión que al final no nos van a tomar en cuenta a nadie. Yo el día que tuve oportunidad de participar en el evento del 1 de mayo, esta comida que fue realizada por el presidente, por el gobierno, yo le hacía notar que si bien esta cuarta transformación es necesaria para el país, sobre todo en el ámbito laboral, pretender hacerla sin los trabajadores y sin las organizaciones sindicales, me parece que no iba a lograrse esa transformación. Insisto,
El propósito es modernizar y democratizar el mundo del trabajo. Lo que no sea en esa dirección, me parece pues que no va a tener cabida, porque el cambio está en marcha, el cambio se va a dar. Entonces, en ese sentido, yo creo que de todas maneras, desde el punto de vista jurídico, hay todo el derecho de reclamar, de pelear porque las cosas que no estén de acuerdo a la ley se corrijan, pero insisto, sobre la base de que ese cambio sea necesario. Es vergonzoso que México sea uno de los países con la mano de obra más barata del mundo, y eso es fundamentalmente por la falta de libertad sindical, por la falta de democracia sindical. Gracias. Sí, por favor. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero senador, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, quien acaba de hacer su arribo a esta su comisión. Bienvenido, Napoleón. Me despide, presidente. Si lo puedes pedir al senador. Me despide y quiero hacer un comentario. Sí, Tiene el uso de la palabra el senador Martí Batres. Muchas gracias. Aprovecho para saludar a nuestro amigo, compañero, senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Yo decía que ya no pude estar ayer porque estaba llenísimo de actividades, pero ya vine un rato ahora y me incorporo en otro momento también, porque es un foro muy importante. Y me faltó saludar al senador Clemente Castañeda también. Bueno, creo que ya se movió, pero también lo saludo. Quiero comentar esto antes de retirarme. Este es un tema fundamental. Y no es cualquier momento el que vivimos. El momento que estamos viviendo es muy propicio para abordar una agenda del mundo del trabajo, en términos progresivos, o sea, incrementar derechos. Y no hemos tenido este momento desde hace muchísimo tiempo. Entonces ahora creo que, en efecto, con la acción de la clase trabajadora y sus organizaciones, es factible que se puedan dar muchos cambios positivos. Tampoco es algo automático, ni tampoco es algo que dependa solamente de la voluntad de los órganos del Estado. Se requiere la acción de la clase trabajadora, pero hay buenas condiciones para ello. Y creo que las decisiones que se han tomado al comenzar esta legislatura son muestra de que se pueden tomar buenas decisiones para la clase trabajadora. En efecto, como se decía en alguna de las intervenciones, la mayor parte del conjunto de lo que se ha decidido es positivo para la clase trabajadora, y hay algunos puntos donde hay debate y habrá que revisarlos. Aquí se han mencionado temas complejos como el asunto de las cuotas sindicales, pero es importante debatirlo bien y resolverlo bien, porque necesitamos organizaciones sindicales fuertes para que se dé la debida recuperación del equilibrio entre los factores de la producción que se ha perdido tanto. Entonces, queremos democracia sindical, pero no organizaciones sindicales débiles. Democracia sindical y organizaciones sindicales fuertes. Esa es, digamos, una conclusión importante. Por eso tenemos el deber de ser receptivos a los temas que se estén planteando por parte del mundo del trabajo. Y como decía hace rato, hay un tema también con mucha insistencia, bastante complejo de abordar ahora por la forma en que se ha venido dando la estructura económica en los últimos años, que es el de la subcontratación, el famoso outsourcing. Pero es un tema al que hay que entrarle, porque entre más pase el tiempo va a ser más complicado. Así de que ese es un tema al que hay que entrarle. Y coincido con lo que dijeron varios oradores,
que da muestra del momento que vivimos. Ha comenzado una recuperación del salario. Se dio un aumento salarial nominal del 16% al salario mínimo, en la franja fronteriza del 100% al salario mínimo. Los datos del INEGI que aparecieron hace unos días, unas semanas, muestran un crecimiento real del salario general en el sector formal de la economía, superior al incremento habido en los últimos 18 años, es un dato importante. Como también lo es que es el inicio, porque la pérdida salarial en las últimas décadas fue mucha. Entonces, ir afianzando una nueva política salarial va a ser muy importante y yo creo que vamos a contar con la colaboración del Gobierno de la República en ese sentido. Y también no puedo yo hablar a nombre de todas y de todos, pero tengo el sentir de que la gran mayoría de senadoras y senadores está en la idea de que pues le toca a la clase trabajadora, ya le toca a la clase trabajadora. Muchas gracias, nos vemos pronto. Para continuar con nuestros distintos temas, tiene la palabra el señor licenciado Rodolfo González Guzmán, presidente de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos. Van a suplir a esta persona. Van a suplir a una persona. Aquí se lo voy a poner. Estimado compañero Napoleón Gómez Urrutia,